Una vendedora de carbón salvó a una niña muda en el bosque, sin saber que aquel gesto sencillo cambiaría el destino de ambas para siempre. Sola, herida y en completo silencio, la niña parecía olvidada por el mundo, hasta que la fe y la compasión de Eulalia hablaron más fuerte que el miedo. Lo que siguió no fue solo gratitud, sino una recompensa tan grande que nadie podría haber imaginado. Comparte en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo y deja un me gusta, porque esta historia te calentará el corazón de una manera que ni siquiera puedes imaginar. En aquella tarde nublada, Eulalia caminaba lentamente por el sendero húmedo que conducía a su choza. Cargaba un saco vacío a la espalda, el mismo que había llevado con tanto esfuerzo al pueblo horas antes. Había vendido todo el carbón que había conseguido hacer esa semana, elaborado con leña recogida bajo la lluvia y moldeado con manos curtidas por el tiempo. El dinero era escaso, pero suficiente para lo esencial: sal, un poco de harina y 2 pastillas de jabón pequeñas. Para Eulalia, eso ya era una bendición. Pero a pocos metros del inicio del sendero, algo en la tierra empapada la hizo detenerse. Era como si el barro hubiera dejado un mensaje. La primera huella, demasiado pequeña para ser de un adulto, estaba impresa en el barro y junto a ella otras, al azar, se dirigían en dirección contraria al pueblo. ¿Una niña allí? Eso no tenía sentido. El bosque no era lugar para jugar. Era denso, frío, solitario y peligroso. Se agachó y tocó el barro aún fresco. Era reciente. Sintió un escalofrío recorrerle la nuca, como si un susurro desde arriba le dijera: «Sigue». Eulalia dudó un instante. Era tarde y conocía bien el peligro de las sombras en esa parte de la montaña. Pero algo en su interior era más fuerte. No era miedo, era una llamada, un impulso difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Con el corazón acelerado, aceleró el paso, esquivando las rocas cubiertas de musgo y las ramas retorcidas. «Señor, ¿qué quiere mostrarme?», murmuró suavemente, como siempre hacía cuando sentía que el mundo era más grande de lo que podía comprender. A cada paso aparecían más marcas, algunas profundas, como si los pies estuvieran descalzos, otras ligeras, casi desapareciendo en la tierra empapada. El silencio del bosque parecía diferente. Era como si hasta los pájaros respetaran ese momento. Los árboles formaban túneles naturales, filtrando la luz grisácea del atardecer, mientras el sonido del viento susurraba oraciones que solo los creyentes comprenden. Eulalia empezó a recordar un sueño que había tenido días antes. En él, un niño corría entre los árboles, extendía la mano y luego desaparecía en la niebla. Se había despertado llorando, sin saber por qué. Ahora ese sueño cobraba nueva fuerza. Sentía que no era una coincidencia. «No estoy loca, me están guiando», se dijo a sí misma, tratando de disimular su malestar con la fe. Caminó unos minutos más hasta que, al doblar una curva, se quedó paralizada. Más adelante, entre arbustos pisoteados y hojas caídas, yacía un trozo de tela rasgada. Parecía parte de un vestido. El color era claro, pero estaba manchado de arcilla. A su lado, huellas más profundas, como si la persona hubiera estado allí mucho tiempo. El aire parecía suspendido, como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Eulalia contuvo la respiración y se acercó lentamente, sintiendo que a pocos metros algo o alguien la necesitaba. Y Dios le pedía que no volviera la espalda. Entre los arbustos retorcidos, una sombra pequeña y frágil se perfilaba, casi camuflada por la vegetación húmeda y oscurecida por el barro. El corazón de Eulalia latía con fuerza, como si cada latido anunciara la presencia de algo sagrado. Cuando sus ojos finalmente se posaron en la figura, contuvo la respiración. Agachada sobre las hojas mojadas había una niña.
pequeña, con un cuerpo demasiado delgado para su edad, con un vestido roto y sucio, casi irreconocible por la cantidad de barro y hojas adheridas a la tela. Su cabello despeinado le caía sobre la cara, pero sus ojos, esos ojos, estaban muy abiertos, desorbitados por el miedo, como los de un animal herido que ha sufrido demasiado para confiar en nadie. Eulalia no se movió de inmediato. Sabía que cualquier movimiento brusco podría asustar a la niña, o peor aún, hacerla huir aún más hacia el bosque. Con un instinto casi maternal, se llevó lentamente la mano al pecho y luego la extendió con suavidad, dejando claro que solo tenía buenas intenciones. El silencio entre ellos era denso, tenso. La niña no lloró, no pidió ayuda, no gritó. Él simplemente la miró con una mezcla de asombro, agotamiento y algo que Eulalia no supo definir al principio, pero que parecía mayor que ella, como si esa niña ya hubiera visto más de lo que cualquier niño debería. «Está bien, mi ángel. Soy Eulalia. Ya estás a salvo», dijo en voz baja, casi como una plegaria. La niña no respondió, ni siquiera parpadeó, pero no corrió. Se recostó un poco más contra el tronco, protegiendo su estómago con los brazos arañados, como si intentara esconderse dentro de su propio cuerpo. Eulalia dio un paso más, arrodillada en el barro, ignorando el frío y la humedad que empezaban a filtrarse por su gruesa falda de algodón. Miró a su alrededor. No había rastro de otro adulto, ningún rastro visible más allá de las huellas que ya había seguido. Esa chica estaba sola, y a juzgar por las marcas en sus brazos, rodillas e incluso en su rostro, llevaba mucho tiempo allí. Con lágrimas en los ojos, Eulalia susurró con la voz entrecortada por la emoción: «¿Fue Dios quien te trajo hasta mí?» No esperaba una respuesta, pero en el fondo sabía que sí. Sabía que este encuentro no era casualidad, ni suerte, ni un accidente. Era una vocación. La niña tembló levemente al oír el viento entre los árboles. Tenía los pies descalzos, sucios, y los dedos morados de frío. Eulalia le quitó el chal de los hombros, se acercó y la envolvió, lentamente sin tocarla directamente. La niña dudó, pero no se apartó. Permaneció allí, inmóvil, pero permitiendo ese gesto de cariño. Era pequeño, pero para Eulalia fue una señal, una respuesta silenciosa pero clara. Ya no la rechazaban, ya no hace falta decir nada. Yo también he aprendido a vivir en silencio cuando la vida me ha silenciado. Pero Dios sabe lo que pasa en nuestros corazones, y Él escucha, incluso cuando no hablamos. Eulalia volvió a extender la mano, ahora con más firmeza. «Vámonos a casa, hay fuego, hay sopa caliente y hay fe, ven conmigo». La niña miró lentamente la mano extendida. Por un instante pareció reflexionar. Su mirada recorrió el rostro de Eulalia como si buscara algo, una amenaza, la señal de una mentira, pero solo encontró ojos sinceros, llenos de compasión. Sin decir palabra, la niña finalmente se movió. Con movimientos vacilantes, agarró los dedos de Eulalia. Sin fuerza, fue un roce ligero, como si aún temiera que todo desapareciera. Eulalia sintió un nudo en la garganta. No era solo una niña tomándole la mano, era un pacto silencioso. Dos almas solitarias encontrándose en medio del bosque, e incluso sin palabras, la promesa ya estaba hecha. Nada volvería a ser igual. La niña caminaba junto a Eulalia con pasos cortos y vacilantes, aferrándose con fuerza al extremo del chal que la envolvía. Ambas caminaban en silencio, pero era un silencio vivo, cargado de algo invisible y sagrado. El bosque parecía observar la escena con reverencia. El viento, que minutos antes había soplado frío e inquieto, había amainado, como si comprendiera que esta niña estaba siendo devuelta a la vida. El camino a la cabaña era angosto, flanqueado por piedras y raíces expuestas,
pero Eulalia conocía cada curva, cada pendiente, cada sonido de la tierra. Al llegar a la desgastada puerta de madera, se giró y habló con voz dulce, aunque cansada. «Aquí vivo. No hay mucho, pero todo lo que hay también es tuyo, si lo quieres». Empujó la puerta con el hombro y entró con la niña aferrada a su espalda. La penumbra de la casa no asustó a la pequeña, solo la hizo apretarse el chal. El interior era sencillo, una mesa pequeña, 2 sillas desiguales, una cama con mantas finas y una estufa de piedra en un rincón. Eulalia fue directamente allí. Encendió con destreza la leña seca y sopló suavemente hasta que apareció una llama, iluminando la habitación con una luz tenue. El humo subía lentamente por la chimenea, con el aroma a madera húmeda y al paso del tiempo. Con un movimiento rápido, puso una olla con agua al fuego. La niña se sentó en el suelo, cerca de la esquina, sin decir nada, pero con la mirada fija en cada movimiento de la mujer. Observaba como quien aprende, como quien reaprende a confiar. Eulalia preparó jabón casero, vertió agua tibia en una palangana de hierro y la colocó en el suelo junto a un paño limpio. «Vamos a lavarnos esta suciedad, querida. El frío aquí castiga a los heridos», dijo con dulzura, arrodillándose. La niña dudó, pero al sentir el agua tibia en sus pies helados, se relajó un poco. Eulalia lavó cada parte con cuidado, como quien limpia una reliquia olvidada. Los arañazos en sus piernas y brazos revelaban la historia de alguien que luchó con ahínco antes de sucumbir al agotamiento. Después del baño improvisado, vistió a la niña con un suéter viejo que había guardado durante años. Le quedaba suelto, pero olía bien y estaba planchado a mano. Luego sirvió el caldo que había reservado esa mañana. Agua, patata, un poco de calabaza y una pizca de sal. Casi nada, pero esa noche supo a festín. «Come despacio, no hay prisas», dijo, poniendo el cuenco en las manos de la niña. Ella obedeció, mirando siempre a Eulalia, como si de alguna manera quisiera comprender el motivo de tanta amabilidad. La mujer acercó una silla y se sentó frente a la niña, con su propio tazón en las manos. Bebió la sopa en silencio, observando la luz del fuego reflejada en los ojos marrones de la niña. Ya no había extrañeza, solo curiosidad y un sutil atisbo de paz. «Ya estás a salvo, hija mía», murmuró casi en un ensueño, como si esa frase no hubiera sido pensada, solo susurrada por algo superior. Eulalia comprendió al instante siguiente lo que había dicho. «Hija mía», pero no se corrigió. Sentía que era exactamente eso. Esa niña, sin nombre, sin voz, sin pasado visible, ahora formaba parte de ella. Esa noche, cuando la luna ya brillaba a través de las grietas del techo, Eulalia acomodó el colchón de paja en un rincón, cubrió a la niña con 2 mantas y encendió una velita que dejó a su lado. Luego se acostó. Pero él no se durmió de inmediato. Se quedó escuchando la respiración suave de la niña, como agradeciendo a Dios por un milagro silencioso. Por primera vez en muchos años no cenó sola. Por primera vez la pequeña casa no parecía vacía. Y por primera vez sintió un calor que no provenía del fuego. A veces lo que llega sin previo aviso es exactamente lo que el corazón ha estado esperando. Apenas el sol se asomaba entre los árboles cuando los primeros rumores comenzaron a circular por el pueblo. La noticia se extendió rápidamente, como suele ocurrir en lugares donde la simple rutina convierte cualquier acontecimiento en tema de conversación. La sola imagen de Eulalia pasando con una niña cubierta con un chal bastaba para encender las lenguas como paja seca. «Trajo a una niña del bosque», decían. «Nadie sabe quién es, de dónde viene, ni si está herida o enferma». La inquietud se extendió por las puertas de madera y las ventanas entreabiertas
y los susurros comenzaron a transmitir juicios incluso antes de que se revelara la verdad. Al otro lado del pueblo, Eulalia recogía leña con la niña sentada cerca del hogar de la cabaña. La niña sostenía una patata cruda en las manos, dándole vueltas lentamente, observando cada detalle, mientras sus ojos atentos y serenos seguían cada movimiento de la mujer. No dijo una palabra, pero no le hizo falta. Era como si sus ojos hablaran. Eulalia lo percibió. Se sintió observada con ternura, como si algo dentro de ella ya la reconociera como un refugio seguro. En el pueblo, las conversaciones adquirieron un tono más pesado. En el supermercado, una mujer con trenzas le murmuró a otra: «Si fuera yo, la habría llevado directamente al jefe de policía. ¿Quién sabe si esta niña no se escapó de algún sitio?». Otra respondió: «Dicen que es muda. ¿Y si ni siquiera es de nuestro pueblo? ¿Y si es hija de gente importante? Esto podría convertirse en un problema». Un hombre mayor, sentado cerca del horno de barro, dijo con desdén: «Eulalia siempre ha sido rara. Habla con los árboles, cree que Dios envía señales. Ahora acabará en la cárcel por secuestrar a la hija de otro». Los rumores llegaron rápidamente a la puerta de Eulalia. A última hora de la mañana, cuando fue a buscar agua al pozo comunal, 3 vecinas la rodearon. Una de ellas, Clara, siempre con la nariz en alto, habló en voz baja, pero cargada de veneno: «Eulalia, dicen que te llevaste a una niña del bosque. ¿Es cierto?». La mujer respiró hondo, levantó el cubo con firmeza y respondió con calma: «Yo no me la llevé. Dios la puso en mi camino». Otra vecina, Rosa, se acercó frunciendo el ceño: «Pero ni siquiera sabes quién es. ¿Y si la buscan? ¿Y si creen que que la escondiste?». Eulalia los miró con serenidad. No había arrogancia en su postura, solo una certeza nacida de la fe. No habló con palabras, pero su dolor me gritó. Y cuando escuchas el dolor de alguien, no puedes darle la espalda. Dios me escuchó primero, así que yo también la escuché a ella. Las mujeres intercambiaron miradas, sin saber qué responder. Esa frase quedó suspendida en el aire como un espejo. Por un momento, nadie dijo nada. Luego se alejaron, murmurando justificaciones por la incomodidad que sentían. Eulalia, por su parte, regresó a casa sin prisa, como quien sabe que quien camina con fe no necesita apresurarse. Esa tarde, al volver a encender el fuego, la niña se acercó y tocó el hombro de la mujer con sus finos dedos. Eulalia se giró y vio por primera vez una leve sonrisa en la comisura de los labios de la niña. No era una sonrisa cualquiera, era más bien una señal de reconocimiento, como si dijera: «Entiendo lo que haces por mí». Eulalia le devolvió la sonrisa, se arrodilló para estar a su misma altura y acarició suavemente el rostro de la niña. «No necesitas hablar ahora. Entiendo tus ojos». La niña ladeó la cabeza y con la mirada fija posó la mano sobre el pecho de Eulalia. Luego se señaló el corazón. Fue un gesto rápido pero profundo. No había duda. Se había sellado una conexión. No necesitaba palabras. Lo decía todo con la mirada. Eulalia se conmovió. La fe que albergaba en su corazón ahora era correspondida en silencio. Era como si Dios hubiera dado voz a los ojos de esa niña. Y cuando el mundo entero la cuestionaba, juzgaba o dudaba, ese gesto bastó para que Eulalia comprendiera que iba por buen camino. Porque a veces, cuando el mundo duda, Dios confirma con una mirada. El tiempo, que antes le parecía lento y monótono a Eulalia, ahora transcurría a otro ritmo. Los días ya no estaban marcados por la soledad ni por los gestos repetitivos y mecánicos del carbón encendido, sino por los pequeños rituales silenciosos que ella y la niña construían juntas, sin planear nada.
No había palabras, pero sí rutina. Había una presencia viva dentro de aquella casa que antes solo albergaba el silencio de las brasas y el crujir de la madera vieja. Por la mañana, Eulalia preparó gachas con un poco de maíz molido y virutas de canela que guardaba para los días fríos. La niña se sentó a la mesa y esperó en silencio, pero ahora sus ojos reflejaban una calma que antes no había tenido. Después de comer, Eulalia recogió leña para los hornos improvisados que usaba para hacer carbón. Era un trabajo duro, y durante mucho tiempo lo hizo sola. Pero ahora, sin necesidad de que se lo pidieran, recogió trozos de leña más pequeños, los apiló junto a la choza e incluso limpió las herramientas con un paño. Eulalia observaba todo con discreta ternura. No forzaba nada, no preguntaba, no exigía. Sabía que la confianza no se exige, se cultiva, y allí, en medio de aquella cabaña rústica, entre brasas y humo, cenizas y barro, dos almas se reconstruían en silencio. Una tarde, mientras el cielo empezaba a teñirse de naranja, Eulalia tropezó con una roca resbaladiza cerca de la ladera del sendero. Se le dobló la rodilla y cayó suavemente sobre la hierba húmeda. Antes de que pudiera decir nada, sintió una mano pequeña que la agarraba con fuerza. Era la niña. No gritó, no entró en pánico. Simplemente se agachó, la miró a los ojos y con un firme asentimiento la ayudó a ponerse de pie. Después de eso no soltó su mano hasta que llegaron a casa. «Gracias, mi flor», murmuró Eulalia, sintiendo la calidez de su delicado tacto. La niña no respondió, pero su mirada lo decía todo. No había miedo, ni duda. Había cariño. Esa noche, mientras cosía una vieja funda de almohada con hilos de diferentes colores, Eulalia observó a la niña sentada junto al fuego, dibujando con carboncillo sobre un cartón. La niña dibujaba círculos, estrellas, líneas onduladas, símbolos que Eulalia no entendía, pero que parecían tener sentido para quien los hacía. La mujer sonrió, se ajustó las gafas y volvió a coser. Pero el pensamiento se desvaneció. Por primera vez en muchos años, se preguntó si Dios había enviado a esa niña no solo para que la cuidaran, sino también para cuidar de los demás. Algo transformador estaba sucediendo. Los viejos dolores de Eulalia, los silencios de toda una vida, los abandonos que nunca había expresado en voz alta. Todo parecía haberse disuelto con la simple presencia de aquella niña muda que ahora pasaba las tardes limpiando patatas y las noches durmiendo plácidamente a su lado. En un gesto inesperado, la niña se acercó, apoyó la cabeza en el hombro de Eulalia y permaneció allí sin hacer ruido. La mujer interrumpió su costura, acercó la mano al rostro de la niña y le acarició suavemente el cabello. «¿Sabes? Hay días en que creo que fui yo quien te encontró en ese bosque, pero hay otros. Hay otros en que creo que fuiste tú quien me encontró». La niña permaneció en silencio, pero apretó el brazo de Eulalia con una ternura que no necesitaba explicación. Era como si se dijeran que no hacía falta nada más, que el pasado podía quedar atrás. Esa noche, mientras se acostaban, Eulalia apagó lentamente la vela y susurró en la oscuridad: «Buenas noches, hija». Y aunque no hubo respuesta audible, sintió en el fondo que esas palabras habían sido escuchadas con el corazón, porque hay vínculos que no necesitan ser nombrados para existir. Y hay encuentros que sanan dos almas a la vez. Las mañanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños gestos que, para la atenta mirada de Eulalia, se convirtieron en revelaciones. No tardó mucho en darse cuenta de que la niña, a pesar de su silencio y timidez, observaba el mundo con refinada atención. Un día, mientras caminaba por el borde del sendero, se detuvo de repente ante un arbusto en flor.
Extendió el dedo, tocó delicadamente uno de los pétalos morados y murmuró algo casi inaudible. Eulalia no entendió la palabra, pero reconoció la mirada familiar. Esa flor no le era desconocida. Había allí un viejo recuerdo latente. En otro momento, dentro de la cabaña, mientras Eulalia clasificaba leña, la niña se agachó junto a la caja de herramientas y sacó un trozo de tela con letras bordadas. Era una toalla vieja con letras cosidas a mano que formaban una frase corta. Eulalia se sorprendió al ver a la niña pasar los dedos sobre las letras como si leyera, incluso sin hacer ruido. Siguió los contornos como si conociera cada una de esas formas. «¿Sabes qué está escrito aquí?», preguntó Eulalia, intentando no presionarla. La niña simplemente asintió con la mirada fija en la tela. Era la primera vez que Eulalia notaba algo. En tan claro, aquella niña había recibido algún tipo de educación. Podía distinguir letras, flores, objetos. Sabía cosas que una niña de campo de esa edad normalmente no sabría. Pero también hubo momentos oscuros. A medida que el cielo comenzaba a oscurecerse, el viento soplaba con más fuerza y los truenos resonaban en la distancia. El cuerpo de la niña se encogió. Dejó lo que estuviera haciendo, corrió a la esquina de la cabaña, se tapó los oídos con las manos y cerró los ojos con fuerza. «No», gritó. No lloró a gritos, pero temblaba. El terror era visible. Eulalia intentó acercarse con calma, se sentó a su lado y simplemente dijo: «Está todo bien, estoy aquí». En silencio, ella también oró a Dios: «Todo lo que haya pasado, límpialo, Señor. No dejes que vuelva a apoderarse de su corazón». Las noches más difíciles venían acompañadas de pesadillas. Eulalia se despertaba sobresaltada al oír un leve ruido, como el de una uña arañando la madera, o el sonido apagado de un cuerpo revolviéndose bajo las sábanas. Encendía la vela y encontraba a la niña con los ojos cerrados, sudando profusamente, agitando los brazos en la oscuridad, como si intentara alejar algo invisible. No gritaba, pero la desesperación estaba allí, completa, en cada movimiento contenido. Eulalia se acercó lentamente y tocó suavemente el hombro del niño. «No llores, está bien, estás a salvo, solo fue un sueño». La niña se despertaba con la mirada perdida, el pecho agitado, y corría a los brazos de Eulalia, aferrándose fuertemente a ellos como si huyera de un abismo. En esos momentos, después de que la niña se volviera a dormir, Eulalia permanecía despierta durante horas. Lloraba en silencio, sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el oscuro techo de la cabaña. «Enséñame a cuidarla, Dios mío. Solo soy una mujer del bosque. No sé qué hacer con este dolor, pero sé que el Señor nunca abandona a los suyos. Háblame de alguna manera. Dame una señal». Y fue en una de esas noches que ocurrió algo diferente. La niña durmió profundamente, con el rostro sereno. No dio vueltas en la cama, no sudó, no se acurrucó. Por primera vez en semanas, durmió como una niña. Y en mitad de la noche, mientras el viento soplaba afuera y la vela se apagaba sola, Eulalia oyó un suave sonido. Ni un susurro, ni un grito. Fue una palabra corta y débil, pero rompió el silencio como una trompeta en medio de la noche. La niña, aún dormida, murmuró: «Mamá». Eulalia se llevó la mano a la boca, intentando ahogar el sollozo que le subía del pecho. No sabía si era un recuerdo, una llamada o simplemente un eco de dolor, pero sabía que era sagrado. Y sabía que algo allí comenzaba a sanar. Apenas amanecía cuando Eulalia sintió un ligero roce en la mano.
Estaba sentada en el borde de la cama, aún envuelta en la manta rústica, con la mirada fija en las brasas que se negaban obstinadamente a apagarse en la estufa. Pensaba en la vida, en los años que habían pasado como hojas al viento, en la soledad que se había instalado sin pedir permiso y que ahora comenzaba a dar paso a algo nuevo, misterioso y profundo. El roce llegó lentamente, como alguien que pide permiso para romper el silencio sagrado de la madrugada. Al darse la vuelta, encontró a la niña de pie, descalza, sobre la tierra fría y compacta, con el pelo despeinado y los ojos aún llenos de sueño. Pero había algo diferente en esa mirada, una firmeza, una decisión. Sostuvo la mano de Eulalia con sus dedos, pequeños pero firmes, y sin apartar la mirada, murmuró una palabra, una sola palabra, baja, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para detener el mundo entero. ¡Mamá! Eulalia se quedó paralizada. El tiempo pareció detenerse. El calor de la piel de la niña en su mano era real, pero la palabra resonó en su interior como si viniera de otro lugar, un lugar que ni siquiera sabía que aún existía en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin poder contenerlas. No preguntó nada. No quería saber si era un recuerdo lejano de la niña, perdido en la niebla de la memoria, o un anhelo del corazón que buscaba un nombre para el amor que había florecido entre ellas. Prefería el silencio, ese silencio que solo las almas profundamente tocadas por Dios son capaces de comprender. Eulalia acercó la mano al rostro de la niña y le acarició la mejilla, ahora reconfortada por el valor de hablar. Luego la abrazó y permaneció allí, sintiendo su pequeño cuerpo apretado contra el suyo, como si en ese gesto se cosieran las heridas de dos vidas. Si así me ve tu corazón, así seré yo, hija mía, susurró con la voz entrecortada por la emoción. En ese momento, por primera vez desde que la niña entró en aquella cabaña, Eulalia se permitió soñar con algo más que la simple supervivencia. Soñar con una mesa puesta para dos, con risas junto a la estufa, con el sonido de pasos corriendo por el patio, con la fe no solo como sustento para el alma, sino como puente hacia un futuro diferente. No sabía cómo serían los próximos días, ni qué le depararía el destino, pero sentía que el cielo le sonreía. Sin embargo, fuera de la cabaña, el bosque empezaba a despertar. Lo que Eulalia no sabía era que alguien ya había pasado por allí días antes. La presencia de dos figuras femeninas en el sendero, una anciana y una niña, no había pasado desapercibida para un desconocido que, por razones desconocidas para todos, deambulaba preguntando por una niña desaparecida. Un hombre discreto, con una chaqueta desgastada, que decía trabajar con documentos, pero hacía demasiadas preguntas. En el pueblo ya se comentaba que el extraño no había llegado por casualidad, y que tal vez su visita estuviera relacionada con la niña muda. Algunos decían que había mostrado una fotografía, otros que había ofrecido una recompensa por información. Eulalia, inmersa en su nueva rutina con la niña, seguía sin saber nada de esto. Pero mientras la niña comía pan duro junto a la estufa y observaba a Eulalia con un nuevo brillo en los ojos, la sombra del extraño se acercaba desde la linde del bosque. Lo que parecía un nuevo comienzo pacífico pronto traería nuevas pruebas, porque la fe, para crecer, a menudo necesita ser puesta a prueba, y el amor verdadero, el que nace en silencio, siempre será desafiado por un mundo que insiste en no comprender. ¿Crees que todo sucede en el tiempo perfecto de Dios? Porque a veces, incluso las reuniones necesitan atravesar un valle de incertidumbre antes de florecer. Apenas el sol,
había calentado los tejados del pueblo cuando la presencia de un hombre desconocido empezó a llamar la atención. Era inusual que un forastero apareciera allí, y mucho menos vestido con ropa pulcra, zapatos lustrados y un maletín de cuero. Los aldeanos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observarlo desde lejos, con esa desconfianza típica de quienes viven en un lugar pequeño, donde cada rostro les resulta familiar y cada recién llegado carga con el peso de lo inesperado. El hombre caminaba con paso firme, pero sin arrogancia. Saludaba con un gesto de la cabeza, preguntaba con cortesía y ante cada respuesta negativa simplemente agradecía y seguía adelante. Al llegar al supermercado, sacó un sobre grueso de su maletín y una fotografía. La colocó con cuidado sobre el mostrador. La imagen mostraba a una chica, peinada, con un vestido limpio y una cinta azul en el pelo, sonriendo tímidamente a la cámara. ¿Alguien por aquí ha visto a esta niña?, preguntó. El dueño del lugar miró la foto y por un momento pareció dudar. Quizás, no estoy seguro, pero he oído que una mujer solitaria ha estado acogiendo a una niña muda. El abogado levantó la vista atentamente. ¿Esta mujer tiene nombre? Eulalia. Vive en la linde del bosque. Mientras tanto, en la cabaña, Eulalia cortaba papas para el almuerzo. La niña estaba sentada cerca de la estufa, dibujando en la arcilla con una ramita. Desde aquella mañana en que dijo mamá, el vínculo entre ellas se había fortalecido aún más. La niña dormía con la cara apoyada en el hombro de Eulalia, seguía sus pasos atentamente y ahora comenzaba a sonreír en pequeños momentos de paz. Era como si una nueva alma naciera en su interior, pero un fuerte golpe en la puerta rompió la tranquilidad. Eulalia levantó la vista, sorprendida. Casi nadie la visitaba. Se limpió las manos en el delantal y se dirigió a la puerta con paso cauteloso. Al abrir, la recibió el elegante hombre. Se quitó el sombrero respetuosamente y se presentó con voz firme. Disculpe la molestia. Soy Ramiro, el abogado de la familia Herrera. Busco a una chica que desapareció hace unas semanas. Eulalia sintió un nudo en el estómago. No respondió. El hombre sacó la foto de la carpeta y se la entregó. Esta niña fue reportada como desaparecida tras un accidente. La estamos buscando por toda la región. La mirada de Eulalia se posó en la imagen, y su corazón, que tantas veces había soportado pérdidas y silencios, se encogió de una forma que no podía explicar. Era ella, la misma niña que ahora dormía en el colchón de paja, la misma que dibujaba en el barro y susurraba «mamá» en las mañanas despejadas, más limpia, mejor cuidada, pero inconfundible. Antes de que pudiera decir una palabra, sintió una sombra detrás de ella. La chica se había acercado en silencio y ahora estaba allí, a su izquierda. Al ver al hombre, abrió mucho los ojos y retrocedió un paso, escondiéndose tras la pierna de Eulalia. No dijo nada. Simplemente se encogió, de hombros, como si reconociera algo del pasado pero quisiera permanecer en el presente. Ramiro vio la reacción y comprendió. Así que es ella, murmuró con una mezcla de alivio y respeto. Lo entiendo. No estoy aquí para llevarme a nadie a la fuerza. Solo quiero entender cómo sucedió todo. Eulalia, en voz baja pero firme, respondió. Estaba sola, herida, tenía frío y hambre. Nunca preguntó por nadie, nunca lloró por el regazo de nadie. Pero ayer me llamó madre. El abogado guardó silencio. Guardó la foto lentamente y bajó la cabeza un instante como quien respeta algo sagrado. No vine a separarlos, solo a cumplir con un deber. Pero quizás ese deber sea mayor que un papel firmado. Lo que parecía una despedida comenzó ahí mismo, a cobrar un significado diferente.
porque había lazos nacidos de la sangre, pero había otros, sellados en el fuego del dolor y el bálsamo del cariño, y a veces Dios reescribe destinos a partir de encuentros que el mundo jamás comprendería. 2 días después de la visita del abogado, el pueblo pareció respirar con más calma. El murmullo de los residentes, antes lleno de desconfianza, se transformó en silenciosa curiosidad. Todos sabían que algo más grave estaba sucediendo en aquella sencilla cabaña al borde del bosque, pero nadie se atrevía a llamar a la puerta ni a hacer preguntas. Eulalia permaneció aislada con la niña, atesorando cada momento como si fuera sagrado. Al tercer día, un carruaje oscuro llegó al pueblo con paso lento y silencioso. Lo tiraban caballos bien cuidados y llevaba en su interior a una dama de noble porte, envuelta en un fino chal de lana y con el cabello canoso delicadamente recogido. Era la abuela de la niña. Se llamaba Doña Mercedes Herrera, y una sola mirada bastó para comprender que el dolor la había consumido durante mucho tiempo. Su mirada, aunque firme, cargaba con el peso de una ausencia que había durado demasiado. Al bajar del carruaje, Mercedes apretó con fuerza la mano del abogado y dijo: «Simplemente llévame con ella. Necesito verlo con mis propios ojos». El camino a la cabaña fue silencioso. Eulalia, avisada de su llegada, sintió que el corazón le latía erráticamente. No era miedo, era la angustia de quien siente que algo preciado podría serle arrebatado, incluso sin querer. La niña, al notar el movimiento, se aferró al brazo de la mujer que la había acogido. Sus ojos, que habían aprendido a sonreír en los últimos días, ahora brillaban de nuevo con la sombra del miedo. Cuando Mercedes cruzó el umbral de la cabina, se quedó inmóvil unos segundos. Su mirada se cruzó con la de la chica y de inmediato se le saltaron las lágrimas. Se llevó la mano al pecho y se arrodilló, sin importarle el polvo del suelo. «Mi niña», murmuró con voz trémula, «mi nieta». La niña, aún aferrada a Eulalia, no se movió. Sus ojos parecían decirlo todo. Reconocía a esa mujer de alguna parte, pero no era hacia ella hacia quien corría. Era a Eulalia hacia quien se acercaba con los brazos, como buscando refugio de una tormenta que regresaba. Eulalia, con la voz temblorosa, miró a Mercedes. «Tiene miedo. No habla mucho, pero lo siente. Y lo que siente es real». No le pedí que se quedara. Se quedó. Mercedes asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó lentamente, sin interrumpir, y se arrodilló ante la niña. «Amor mío, ¿te acuerdas de mí? Soy la abuela. Desapareciste después del accidente. Te pasamos meses buscándote». La niña miró, pero no se movió. No hubo rechazo, solo confusión y apego. Tras un largo silencio, se giró y hundió el rostro en el pecho de Eulalia. «Mamá», dijo en voz baja, pero decidida. «Mamá». Mercedes se cubrió los labios con la mano, conteniendo las lágrimas. El sonido la desgarró por dentro, pero también la iluminó. Comprendió que allí no había lugar para el conflicto. No se trataba de quién era más importante, se trataba de amor. De quién se había quedado, de quién había sido la respuesta en un momento de dolor. La ve como una madre. Yo entiendo», dijo Mercedes mirando a Eulalia. «Salvaste a mi nieta. Podría haber estado muerta, olvidada, sola, pero vive, y vive porque la sostuvieron, la cuidaron». Eulalia no sabía qué decir. La niña, aún aferrada a su cuerpo, la miraba como si cada lágrima que le corría por la cara fuera una semilla con raíces profundas. Era más que un cariño fugaz, era un vínculo, era la verdad. Ramiro, el abogado, se acercó discretamente y le entregó un sobre a Mercedes. Ella lo tomó, miró a Eulalia por última vez,
y tomó la decisión que nadie esperaba. No me la voy a llevar sin ti. No sería justo. Eres parte de su vida ahora, y siempre lo serás. Silencio. Por un instante, ni siquiera los pájaros parecieron cantar. El tiempo se detuvo. Eulalia sintió que le flaqueaban las piernas. «¿Qué quieres decir?», balbució confundida. Mercedes se acercó y le tomó las manos. «Quiero que vengas con nosotros. Legalmente, como parte de la familia. Salvaste a mi nieta. Ahora queremos recompensarte con amor, con dignidad, con el lugar que siempre mereciste». Eulalia cayó de rodillas, sin palabras. La niña la abrazó con fuerza, y en ese instante, lo que parecía una despedida se transformó en una promesa, una decisión de amor que no se escribe con tinta, sino con la fe viva del corazón. El silencio en aquella sencilla cabaña, tras la decisión de doña Mercedes, parecía diferente. Ya no era un silencio de duda ni de soledad. Era un silencio sagrado, como el que se instala tras una plegaria escuchada. La propuesta se había hecho con firmeza y delicadeza. Eulalia no se quedaría atrás. La familia, unida no solo por la sangre, sino ahora por la gratitud y el amor, quería adoptarla legalmente, no como sirvienta, no como cuidadora, sino como parte de la familia, con nombre, con derechos, con dignidad. En la mesa, el abogado Ramiro preparaba los papeles. Doña Mercedes observaba atentamente, sentada junto a su nieta, quien no soltó la mano de Eulalia ni un instante. La niña, aunque aún hablaba poco, demostraba con cada gesto que esta mujer era más que una figura protectora. Era su hogar. Tendrá derecho a atención médica, una casa en el centro de la ciudad, si así lo desea, y una pensión vitalicia, dijo Ramiro, organizando metódicamente los documentos. Pero lo más importante, señora Eulalia, será respetada y será reconocida legalmente como miembro de la familia Herrera. Eulalia lo escuchaba todo con la cabeza gacha, la mirada fija en sus manos arrugadas. Un torbellino de emociones la hacía temblar por dentro. Ella, una mujer olvidada, invisible durante tantos años, ahora era llamada a ocupar un lugar en la mesa. Era como si la vida, tras tanto tiempo en silencio, finalmente respondiera a los gritos que tantas veces había lanzado en secreto. «Y todo esto porque cuidé a una niña», murmuró, más para sí misma que para los demás. Entonces doña Mercedes se inclinó hacia adelante con los ojos llenos de lágrimas. «No, doña Eulalia, no fue solo eso. La salvaste cuando nadie más pudo, cuando ni siquiera nosotros habíamos perdido la esperanza. Pero más que eso, le diste lo que ni siquiera nosotros pudimos darle: amor sin exigencias, aceptación sin preguntas. Le devolviste el alma a mi nieta». Eulalia respiró hondo. Miró a la niña, que sonreía con esa mirada brillante en los ojos, la misma mirada que había visto semanas antes, envuelta en miedo y silencio, oculta entre ramas y barro. Ahora había renacido una niña, y la fe que Eulalia llevaba en su corazón día tras día parecía latir con más fuerza. «Acepto», dijo finalmente, con voz firme pero entrecortada por la emoción. «Acepto ser parte de esta familia si Dios quiere». Pero todos se giraron hacia ella. «Pero te pido una cosa. Déjame seguir vendiendo mi carbón unas semanas más. Necesito despedirme del bosque. Necesito terminar el último horno. Porque fue allí donde Dios me encontró. Fue allí donde la vida me enseñó a no rendirme». Mercedes asintió tranquilamente, tocando la mano de su nuevo compañero de viaje. «No tienes que abandonar tus raíces. Ahora también son parte de nuestra historia». Ramiro registró la solicitud y el proceso comenzó ese mismo día. No como un simple trámite burocrático, sino como un gesto de reparación.
La adopción que se estaba llevando a cabo allí era simbólica pero poderosa. Era la inversión de un destino. La mujer que había sido olvidada por el mundo ahora recibía un apellido, un techo y lo que más anhelaba, un lugar en el corazón de alguien. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la cabaña se llenó del dulce aroma del pan horneándose en el horno de barro, Eulalia salió al patio y contempló el bosque. Los árboles danzaban con la brisa tranquila. El cielo dorado se reflejaba en las hojas mojadas. Aquí es donde todo empezó, susurró. La niña se acercó en silencio y le tomó la mano. Eulalia la miró, sonrió y añadió con voz entrecortada, pero solo cuando todo parece ser el final, que Dios planta un nuevo comienzo. En ese momento, ambos guardaron silencio. No hacía falta decir nada más, porque allí, entre el carbón y los milagros, yacía un trocito de lo que Eulalia había sido. La habitación era sencilla, pero para Eulalia era un palacio. Las paredes eran de colores claros, revestidas con paneles de madera pulida. Había una cama con sábanas blancas y mantas suaves que exudaban un delicado aroma a lavanda. Junto a ella, un gran ventanal dejaba entrar suavemente el sol de la mañana, iluminando la habitación con una luz que nunca imaginó tener. Sobre el cabecero, una pequeña estantería contenía algunos libros y sobre la cómoda, un jarrón con flores frescas. Por primera vez tenía un espacio propio, un espacio que no olía a humo de carbón ni a abandono. La niña, ahora oficialmente reconocida como nieta de la familia Herrera, corría por los pasillos con la ligereza de una niña que había recuperado la confianza en el mundo. Pero, incluso rodeada de juguetes nuevos, ropa limpia y abundante comida, algo permanecía constante, nunca se separaba de Eulalia. A donde quiera que la mujer iba, ella también iba. Se sentaba a sus pies cuando Eulalia cosía, ayudaba a regar las plantas del jardín y durante las comidas solo comía si mamá estaba a su lado. «Nunca se separa de la dama», comentó doña Mercedes con una sonrisa tierna, observando la escena desde el otro lado de la mesa. «Es como si estuviera segura de que nada más puede hacerle daño mientras esté cerca». Eulalia miró a la niña y le acarició suavemente el cabello. El amor verdadero es así. Cura la herida y luego protege la cicatriz. No necesita mucho, solo tu presencia. La nueva rutina era tranquila. El personal de la casa trataba a Eulalia con respeto y amabilidad. Nadie la menospreciaba ni la reprendía por la sencillez que traía de la vida en el bosque. Todo lo contrario, admiraban su calma, su sabiduría serena y la dulzura con la que la guiaba en sus momentos de inseguridad. Una de las cuidadoras se acercó una tarde con lágrimas en los ojos. «Señora Eulalia, me recuerda a mi abuela. Ella también era así, fuerte por dentro, incluso con las manos callosas por fuera». Eulalia sonrió, avergonzada. No se consideraba un ejemplo de nada. Solo sabía lo que era vivir con fe y dejarse guiar por ella. Sin embargo, lo que más la conmovió no fue la comodidad, ni el respeto, ni la abundante comida. Fue la profunda, casi indescriptible sensación de que ahora existía. La veían, la escuchaban. Por primera vez, no necesitaba sacrificarse para hacerse notar. No necesitaba cargar leña hasta que le dolieran los huesos, ni soportar noches frías esperando a que alguien le preguntara si estaba bien. Simplemente estaba, y eso le bastaba. Una noche, la niña se subió a su regazo y permaneció allí en silencio. Las luces de la casa estaban apagadas, y el único sonido era el canto de los grillos en el jardín. Eulalia acarició la espalda de la niña, meciéndola con movimientos lentos. De repente, la niña levantó la cara.
La miró a los ojos y susurró: «Eres mi mami, ¿verdad?». Eulalia sintió una opresión en el pecho. Respiró hondo, intentando contener la emoción. Tocó el rostro de la niña con ambas manos, como si quisiera guardar ese momento para siempre. «Sí, lo soy. Sí, hija mía. Porque Dios escribió esto en nuestro camino incluso antes de conocernos». La niña sonrió y volvió a acurrucarse. Eulalia se quedó allí, abrazando esa pequeña vida que ahora daba sentido a todo lo que antes había estado vacío. Una nueva vida había comenzado no solo en la casa, sino en su corazón. Y aunque no lo había planeado, sabía que allí, en ese hogar, su corazón había sido plantado para florecer. Pero lo que no imaginaba era que, entre todas las bendiciones que comenzaba a recibir, una recompensa aún mayor estaba por llegar, algo que el destino, con su misteriosa paciencia, reservaba para quienes eligen amar sin esperar nada a cambio, para quienes escuchan el susurro de Dios en el subtexto de la vida cotidiana y continúan a pesar de todo. Ese día, el jardín estaba más florido que de costumbre. Las margaritas parecían abrir los brazos al cielo, e incluso el viento soplaba dulcemente, como si supiera que no era un día cualquiera. Eulalia se despertó temprano, como siempre, y fue a la cocina a ayudar a preparar el café, a pesar de la insistencia de doña Mercedes en que descansara. Pero había algo dentro de ella que no le permitía simplemente recibir. Necesitaba dar, servir, cuidar. «Hoy es tu día, doña Eulalia. Siéntate, por favor», dijo una de las cocineras con una sonrisa cariñosa. «Queremos atenderte ahora». Eulalia le dio las gracias con un gesto tímido y un brillo en los ojos. Aún se estaba acostumbrando a esta nueva vida donde el cariño llegaba sin esperar nada a cambio, donde el amor era sincero, donde su nombre se pronunciaba con respeto. Más tarde, la familia se reunió en la sala. No había lujos excesivos, solo una mesa puesta con esmero, flores sencillas y un pastel decorado a mano. La niña, vestida con un vestido azul claro, el cabello recogido con una cinta blanca y los ojos llenos de emoción, sostenía algo escondido tras la espalda. «Mamá, espera un poquito. No apagues la vela todavía», pidió con dulce emoción. Todos sonrieron. Doña Mercedes observaba la escena conteniendo las lágrimas. El abogado Ramiro, que ya casi era parte de la familia, tomaba notas discretamente en una libretita, como si quisiera inmortalizar ese momento. La niña se acercó entonces a Eulalia, se arrodilló en el suelo y con manos temblorosas le entregó una pequeña caja de madera. «Lo hice yo misma con la abuela Mercedes. Es mi regalo, el regalo más importante que podría dar». Eulalia recogió la caja con cuidado. El silencio invadió la habitación. Al abrirla, vio un collar con un cordón encerado y en el centro un pequeño trozo de carbón pulido y barnizado como si fuera una piedra preciosa. Era negro como la noche, pero brillaba con la luz que entraba por la ventana. La mujer se llevó la mano a la boca, tratando de contener la emoción que ya se desbordaba en sus ojos. «Eso es lo que usaste para salvarme», dijo la niña con voz firme y clara. «El carbón que hiciste, el fuego que encendiste, eso es el calor de tu corazón». Eulalia no pudo responder de inmediato. Apretó la cajita contra su pecho y luego abrazó a la niña con fuerza, largo y profundo, lleno de lágrimas y recuerdos. Sintió que ese simple gesto contenía todos los días de dolor que había soportado sola, todos los momentos en que había rezado en silencio, rogándole a Dios que no la dejara morir olvidada, todos los años que apenas había sobrevivido. Allí, en ese pequeño trozo de carbón transformado en símbolo, yacía toda su historia, todo su milagro. «Me diste el regalo más grande de mi vida, hija mía», murmuró,
con la voz entrecortada por la emoción. Y no fue solo hoy, fue cada día desde que Dios te puso en mi camino. La niña la miró con ternura y le respondió con la sinceridad que solo un niño curado por la fe es capaz de expresar. No tenía voz, pero me escuchaste con tu corazón, por eso ahora soy toda tu voz. Todos los presentes tenían lágrimas en los ojos. El collar estaba colocado alrededor del cuello de Eulalia, como si fuera una medalla de honor invisible, no por haber ganado batallas externas, sino por haber amado en silencio, confiado en la oscuridad y soportado en soledad. La fe que Eulalia mantenía encendida en las noches frías, cuando nadie la miraba, ahora brillaba ante todos, reflejada en los ojos de aquella niña que una vez fue miedo y ahora era luz. Y la mujer que había pasado desapercibida durante tanto tiempo, sin nombre, sin lugar, ahora se llamaba madre y también abuela. El regreso de Eulalia al pueblo se produjo semanas después, cuando las lluvias otoñales ya habían refrescado la tierra y las hojas comenzaban a caer con ese tono dorado que anuncia el cambio. El carruaje que la trajo no era pomposo, sino discreto y elegante, tirado por 2 caballos tranquilos. Cuando las ruedas tocaron el suelo empedrado del camino principal, uno a uno los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por aquella presencia inesperada, y para muchos, increíble. Bajó del carruaje con paso firme, ataviada con un sencillo pero bien confeccionado vestido de tela ligera y con el pelo recogido con un pañuelo bordado. La niña caminaba a su lado, sonriendo, cogiéndole la mano con fuerza. Ya no era la niña silenciosa del bosque. Ahora era una niña vivaz, con los ojos llenos de confianza. Pero lo que más llamaba la atención era Eulalia. Su rostro, antes oculto bajo las sombras de los árboles y la pobreza, ahora irradiaba dignidad. Una luz que no provenía de la riqueza, sino de algo mucho más excepcional. La certeza de haber cumplido un propósito. Algunos residentes intercambiaron miradas. Había una mezcla de sorpresa, incomodidad y admiración apenas contenida. La dueña del supermercado, que antes había murmurado sobre la niña muda encontrada en el bosque, ahora se ajustó el delantal y forzó una sonrisa, como si quisiera borrar el recuerdo de lo que había dicho. Un grupo de mujeres que antes apartaban la mirada cuando Eulalia pasaba con su bolsa de carbón, ahora la observaban en silencio, algunas incluso con lágrimas en los ojos. Era como si vieran por primera vez quién era realmente. «Señora Eulalia, ¿es usted realmente?», preguntó vacilante uno de los vecinos. Ella simplemente sonrió. Una sonrisa serena, la sonrisa de quien no guarda rencor. La sonrisa de quien vio la mano de Dios obrando en silencio, incluso cuando el mundo gritaba lo contrario. «Sí, soy yo, Felipe, pero ahora con más paz en el corazón». Bajó la mirada, avergonzado. Recordó cuántas veces la había ignorado, cuántas veces había juzgado su soledad como un fracaso, sin saber la lucha silenciosa que enfrentaba a diario. Más adelante, una mujer sencilla, con la vista cansada de cargar cubos de agua y ollas llenas de arroz, se acercó lentamente. Se llamaba Clarita y había perdido a su esposo a temprana edad, al igual que Eulalia. Extendió la mano y dijo, con la voz entrecortada por la emoción: «Gracias, doña Eulalia, por demostrar que aún podemos ser vistos, incluso después de tanto tiempo olvidados». Eulalia apretó cariñosamente la mano de su vecina y respondió: «Todo lo que hice, lo hice por fe, porque cuando se siembra con el corazón, Dios cosecha con misericordia». Esa frase flotaba en el aire como una plegaria. Algunas mujeres comenzaron a acercarse. Querían escuchar, hablar, tocar,
Eulalia, sin inmutarse, las recibió una a una, les contó lo esencial, sin alardear. Dijo que no era suerte, sino perseverancia, no riqueza, sino fe, y que el verdadero milagro no era lo que se ve con los ojos, sino lo que se siente cuando el corazón vuelve a latir por algo que vale la pena. En la iglesia, la exempleada que la había visto entrar tantas veces a orar sola, ahora la invitaba a encender una vela en el altar. En agradecimiento, decía. Pero a Eulalia no le importaban los títulos ni los honores. Sabía que su testimonio ya era más fuerte que cualquier sermón, porque había sido la mujer invisible, la olvidada del bosque, y ahora era una inspiración viviente para otras mujeres que también soñaban con el día en que serían llamadas por sus nombres. Cuando terminó la visita y Eulalia regresó al carruaje con la niña a su lado, una joven madre corrió hacia ella y le dijo, casi en un susurro, «Señora Eulalia, usted me dio esperanza. Ahora creo que mi vida también puede cambiar». Eulalia la miró con ternura, le tomó la cara entre las manos y dijo, «A veces, hija, Dios no cambia la situación, nos cambia a nosotros». Y se quedó allí, mirando a la mujer a los ojos como quien entrega una semilla de fe. Una semilla que en silencio podría germinar. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia hoy? Quizás esta semilla también necesite ser plantada en otro corazón, porque los milagros empiezan así, con fe, silencio y alguien que no renuncia al amor. Tras un tiempo instalada en su nuevo hogar, viviendo lo que parecía un sueño forjado por la fe y la misericordia, Eulalia sintió un antiguo llamado en su corazón, no de necesidad, sino de propósito. El consuelo por sí solo no le bastaba. Ella, que durante tantos años había vivido del esfuerzo de sus manos, del humo del carbón y de la fuerza de su alma, ahora quería usar todo lo aprendido no para sí misma, sino para animar a otros. Era la forma más sincera de gratitud, transformar el dolor superado en un puente hacia otras vidas. Fue una tarde, sentada a la sombra de un árbol en el patio trasero, viendo a su nieta jugar con ramitas y hojas secas, que la idea tomó forma. Allí mismo garabateó algunas notas en una libretita, recordando los viejos métodos, el momento ideal para quemar, los secretos que había aprendido sola en el bosque. Al final de la tarde, llamó a la niña, se sentó con ella en el porche y le dijo con ternura, «¿Sabes cómo te salvé, hija?» La muchacha la miró con curiosidad y meneó la cabeza en silencio. «Fue con carbón, con lo que mis manos aprendieron a hacer cuando no había nadie más que me ayudara. Y ahora quiero que otras mujeres también aprendan, no solo para ganarse la vida, sino para sentir que valen, porque eso es lo que nos unió, el trabajo y la compasión». En los días siguientes, Eulalia regresó al pueblo, pero esta vez con una nueva perspectiva. Habló con algunas mujeres que conocía de antes y tocó a las puertas de otras, que solo había visto de lejos. Las llamó una a una, despacio, con humildad. Algunas se sorprendieron, otras dudaron, pero poco a poco se unieron a ella. Las invitó a su antiguo claro, donde, con la ayuda de Ramiro y su propia familia, había construido un pequeño cobertizo de barro y madera, con hornos rústicos, bancos de trabajo sencillos y un área de trabajo común. «Aquí no hay jefes, aquí se comparte», decía siempre con firmeza y dulzura. Con paciencia les enseñó cada paso, cómo cortar la leña adecuada, cómo apilarla, cubrirla, cronometrar el fuego, oler el humo y saber cuándo apagarlo. Las mujeres, al principio tímidas, empezaron a sonreír con los primeros resultados. El carbón salió oscuro, firme y limpio, como el que Eulalia vendía cuando aún vivía sola. Pero ahora ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de reconstruir. Poco a poco, el proyecto se expandió.
Eulalia utilizó parte de sus nuevos ingresos para comprar materiales, proporcionar canastas de alimentos básicos a las mujeres que más los necesitaban y pagar el transporte de quienes venían de lejos, pero nunca aceptó que la llamaran jefa ni dueña del lugar. Lo que viene de Dios no es para guardarlo, es para compartirlo, decía siempre con la mano en el pecho. Su nieta, cada vez más habladora y curiosa, empezó a acompañarla a todas las clases. Observaba atentamente cada explicación, cada gesto, cada anécdota que Eulalia contaba sobre aquella vez que caminó durante horas para vender un saco de carbón y regresó solo con harina y fe. «Abuela, ¿por qué no te rendiste?», preguntó una vez. Eulalia sonrió, como si escuchara una pregunta que le traía vívidos recuerdos. «Porque incluso cuando nadie me respondía, sabía que Dios me escuchaba. Cada lágrima que caía al suelo de la choza era una oración. Y las oraciones hechas con lágrimas son las que Dios responde con milagros». La niña se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos, y luego dijo: «Entonces, ¿el carbón es el milagro?». «No, hija mía, el carbón era solo el camino. El milagro fuiste tú». La frase se grabó en el corazón de la niña y también en el de las demás mujeres que la escuchaban, porque en ese humilde espacio, rodeado de árboles, hornos de barro y manos callosas, nacía algo más grande que el carbón. Allí se encendían llamas de dignidad, valentía y esperanza. Cada día, antes de encender el fuego en el cobertizo, Eulalia cerraba los ojos un momento y daba gracias. Daba gracias por cada rostro sonriente que veía, por cada niño alimentado, por cada mujer que podía volver a caminar con la frente en alto, porque sabía, con toda la certeza de su corazón, que el Dios que había escuchado su silencio, ahora hablaba a través de cada vida transformada. Últimamente, Eulalia pasaba algunas noches sentada en la terraza, contemplando el cielo estrellado con los pies descalzos, tocando la tierra fría y el corazón en un silencio agradecido. A veces, su nieta se sentaba a su lado, apoyaba la cabeza en su hombro, y allí se quedaban, sin necesidad de decir nada. El silencio entre ellas nunca volvió a ser el mismo. Había dejado de ser ausencia. Ahora era pura presencia. Un silencio lleno de significado, como una oración sin palabras. Había aprendido, con cada paso de este viaje, que la verdadera riqueza no se encuentra en las cosas que el mundo exhibe con orgullo. Ropa nueva, casas grandes, monedas relucientes. Todo eso perdió su brillo ante el valor de una mirada sincera, un abrazo inesperado, un mamá, dicho en el símbolo síntesis, momento oportuno. No fue la comodidad de la nueva casa lo que la hizo sentir rica, sino los encuentros que Dios puso en su camino. Eulalia recordó el día que vio esas huellas en el barro. La niña herida, con los ojos llenos de miedo, el cuerpo temblando de frío. Recordó el primer trozo de pan compartido, el primer gesto de confianza, la primera sonrisa tímida. Y ahora, al ver a esa misma niña corriendo por el jardín con otros niños, riendo libremente, sintió una serena certeza en lo profundo de su corazón. No había dolor que Dios no pudiera transformar en un milagro. «Mamá, mira el dibujo que hice», dijo la niña una tarde, corriendo hacia ella con un papel arrugado en las manos. En el centro del dibujo, un gran sol, dos figuras tomadas de la mano y junto a ellas un corazón coloreado con carboncillo. Somos tú y yo. Y esto de aquí es nuestro corazón. Está lleno de brasas. Eulalia rió suavemente, conmovida. «¿Y por qué brilla así?». La niña respondió con sencillez, como solo los niños, tocados por la fe, pueden hacerlo, porque el amor calienta como el fuego, solo que no quema por fuera, quema por dentro.
En ese momento, Eulalia comprendió la última lección que necesitaba. Ella, que tanto temía desvanecerse en la invisibilidad de la vida, ahora era un fuego cálido. Ya no estaba sola, ya no estaba olvidada. Lo que comenzó como un rescate solitario se había convertido en mucho más. Una nueva familia, una nueva dignidad, una nueva fe. No fue ella quien salvó a la niña. Fueron ellos dos quienes, en silencio, se salvaron mutuamente. Porque Dios no olvida a quienes actúan con compasión, aunque el mundo entero pase de largo sin verlos. Él ve el pequeño gesto, la mano extendida, el regazo ofrecido. Ve la lágrima silenciosa y escucha el llanto no expresado. Eulalia ahora sabía que incluso los silencios pueden curar si se reciben con amor. No buscaba reconocimiento ni trofeos, pero cada vez que oía a su nieta decir «mamá», cada vez que veía a otra mujer del pueblo levantar la cabeza y empezar de nuevo, sabía que algo mucho más grande se estaba gestando. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete ahora y deja un me gusta. Así es como más personas podrán ser alcanzadas por historias que fortalecen la fe, sanan viejas heridas y nos recuerdan que incluso en los caminos más oscuros, Dios nunca deja de encender una luz. Y si crees que los caminos de Dios son misteriosos, espera a escuchar lo que pasó en la siguiente historia. Porque cuando el cielo decide actuar, ningún dolor es en vano, ningún encuentro es casual y ninguna vida es demasiado pequeña para ser transformada.